sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Buenos días. En la última canción que hemos cantado, el Señor me estaba recordando que no hay cosas imposibles para Él. Y me traía a la mente el relato de Lázaro, que le dijeron, pero si lleva muerto ya 4 días. Y Jesús dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Para Dios no hay nada imposible. Dios nunca llega tarde y Él es el único que tiene los milagros para que nosotros podamos seguir adelante. Quizás no algo tan fuerte como esto, pero situaciones personales, circunstancias, que hacen que todo pueda cambiar en beneficio nuestro. Y yo creo que todos, de una u otra manera, siempre hemos visto que Dios nos ha sostenido en los momentos más imposibles de nuestra vida. Cuando la barca parece que se hunde, las circunstancias parece que están imposibles de superar. Y sin embargo, Dios viene y de repente, sí es Dios. Dios no nos deja probar más de lo que podemos soportar. Y juntamente con la prueba viene la salida. Estaba recordando que a veces tenemos trayectorias, tenemos caminos que no hemos recorrido, todos tenemos etapas, todos tenemos caminos. El matrimonio que tiene su bebé, una nueva etapa, un nuevo camino. El matrimonio que se casa, una nueva etapa, un nuevo camino. Hay muchas etapas y muchos caminos. El joven que está creciendo y formando su futuro es otra etapa. Y son etapas en las que Dios tiene todo controlado. La mujer que se queda viuda o que su marido le abandona o viceversa, son etapas y circunstancias que tenemos que recorrer y parece ser que no hay salida a veces a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, pero Dios nos va dando la salida. Recuerdo que aquí en Bilbao vinieron 2 barcos, el barco Doulos y el barco Logos. Uno de los barcos creo que está en funcionamiento, recorriendo el mundo con la librería más grande que existe. Todo un barco lleno de libros y con el sentido de que las personas vendrían al barco, verían los libros, comprarían millones y millones de ejemplares, millones y millones de Biblias. Y ellos iban visitando los países, en Bilbao estuvieron, nosotros fuimos a algunas conferencias y visitamos esa librería inmensa en una de las bodegas. Y el director el que dirigía este movimiento, tuvo un accidente de tráfico. Y de ser una persona joven, fuerte, se quedó en una silla de paralítico, ¿no? Le tenían que llevar, le tenían que mover. Una etapa diferente en su vida. Si os acordáis del justo Lot, y si nos acordamos de David, y vemos que Dios tiene diseñado, ¿no?, a veces etapas que nos podemos preguntar por qué. Pero Dios tiene diseñado un plan y siempre nos lleva hacia adelante, ¿no?, en medio de esas circunstancias, de esos caminos que nunca hemos recorrido. Una enfermedad, un camino que nunca hemos recorrido, de repente viene a nuestra vida. Una circunstancia adversa. Pues Dios es el Dios que nos guía por el camino que debemos de seguir. Y hay 2 caminos, exclusivamente la Biblia habla de 2 caminos. Dentro de la diversidad de esos 2 caminos, hay 2 caminos, no hay muchos caminos, hay 2, el camino de vida o el camino de muerte.
En el camino de vida podemos vivir circunstancias, aspectos complejos y difíciles, pero es el camino que nos lleva a la vida. Y de la otra forma también podemos vivir aspectos, el no creyente vive aspectos también igual que el creyente. El tema es que es mejor sufrir con Cristo que sufrir fuera de Él. Porque el camino que Dios nos otorga es un camino de vida en medio de las complejidades de la vida y las dificultades de la vida. Y en Proverbios 14, 12 hace diferencias. Proverbios es un libro que hace diferencia entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo santo y lo pecaminoso, la verdad y la mentira. Y es un buen libro que nos hace pensar, nos hace dialogar con respecto a esos dos caminos. Y Proverbios 14, 12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos caminos en esta sociedad, pero sabemos que muchos caminos llegan al mismo sitio, a la muerte. Y solamente hay un camino que lleva a la vida. Y por eso que puede parecer en nuestra sociedad que hay muchos caminos. Puede parecer en nuestra sociedad que todos tienen la verdad, que todos opinan y parece que tiene cada uno su verdad, que es legítimo, pero aquí dice que a veces son caminos que parecen derechos, pero no lo son. Vivimos en una sociedad humanista, ¿no? Cuyo fundamento está en la sabiduría humana. Y la gente dice, bueno, esto es verdadero y esto es falso, esto es bueno, esto es malo, esto es digno, esto es indigno. Pero lo tenemos que comparar a la luz de la palabra de Dios, porque todos tienen su verdad, piensan que sus caminos son caminos rectos, desechan la revelación escrita de Dios, ¿no?, como fuente infalible de ese camino recto que lleva a la vida. Y cada hombre determina la senda de su vida, ¿no? Pero sin embargo, las semillas que hay en la sabiduría humana y en el conocimiento humano son semillas que, aunque sean personas muy inteligentes, muy capaces, siempre esas semillas nos llevan a la muerte. Parece derecho, pero su fin es muerte. Es como un ilusionismo. Y sin embargo tenemos que pensar que el camino de Dios, lo que es la sabiduría de Dios, siempre nos va a llevar a la vida. Bendito sea su nombre. 16:2 Proverbios. Estamos leyendo mi esposa y yo algunos proverbios cada día. Dice también que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Dios pesa los espíritus. Significa que Dios escudriña la mente, el corazón, y sabe que aquellos caminos que al hombre le parecen limpios no lo son. Entonces, parecen limpios en la propia opinión. O sea que las personas tienen su propia opinión. Podemos decir que no ven sus propias faltas, que no ven su pobreza espiritual. Todos son sabios en su propia opinión, pero no ven las faltas, no ven su pobreza espiritual. No entienden la verdadera condición espiritual de sus corazones. Hasta que el Señor no viene a nuestras vidas y descubrimos cuán equivocados estábamos, nos asustamos y nos damos cuenta de que menos mal que Dios abrió mis ojos y entendí que estaba equivocado, que las cosas no las estaba haciendo bien, que soy un pecador, que tengo que cambiar mi vida. Por lo tanto, necesitamos que el Espíritu Santo también nos ayude. Pero es verdad que cuando hablamos en nuestra sociedad, pues todos tienen su propia razón. Aquí mismo en el 16:9 dice que el corazón del hombre piensa su camino, pero Dios endereza sus pasos.
O sea, sobre todo nosotros como creyentes podemos pensar nuestro camino, qué camino tomar. Es importante que nosotros pidamos a Dios dirección cuando una persona es joven, cuando una persona está creciendo en su niñez. Tiene que aprender de sus padres y de la escuela bíblica, que necesita como niño entender qué camino va a tomar. Que no se trata a veces solamente de nuestros caminos, se trata de los caminos de Dios. Y es importante porque es el camino que nos lleva a la vida. Él dice que endereza nuestros pasos. Por eso es importante pedir a Dios siempre dirección para no confundirnos. No es como el mapa de carreteras, cuando ponemos el GPS y nos confundimos y nos redirige, porque nos hemos pasado el cruce, nos vuelve a redirigir. Así Dios también endereza nuestros pasos, va enderezando nuestros pasos y va enderezando también nuestra vida. En el versículo 25 vuelvo a decir también, es el mismo versículo con el que hemos comenzado, que dice que hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay unos jeroglíficos a veces en los periódicos, revistas, donde hay un objeto perdido y donde parece que hay muchos caminos que llegan al objeto, ¿no? Pero cuando entramos en eso, en algunos de la perspectiva del camino que hemos elegido, encontramos obstáculos que no nos dejan llegar al objeto perdido. Pero sin embargo hay uno que sí que nos lleva al objeto perdido. Y en estos caminos, ¿qué es lo que el hombre busca? Pues lógicamente el bienestar, la felicidad, el éxito, la belleza. ¿Qué se busca? Se busca respuestas para su vida, la necesidad que el hombre tiene de descubrir una verdad. El hombre busca algo, siempre ha buscado algo y siempre lo buscará, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y entonces el hombre sabe que va a la eternidad y lo que quiere descubrir es qué hay en la eternidad. Y si yo estoy preparado para dar ese paso. En Proverbios 14 sigue diciendo que de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Los caminos tortuosos del hombre que no tiene a Dios, que no se deja corregir por Dios, que dice que ese camino aparentemente es derecho para él, y que su camino es el mejor que el que tienen todos los demás. Sin embargo, esos caminos, le dice la Biblia, que son tortuosos. Será hastiado de sus propios caminos. Significa que las personas que no tienen a Dios, que eligen sus propios caminos, sus propios deseos, sus propios gustos, su propia vida pecaminosa, su orgullo, soberbia, arrogancia, egoísmo, dice que queda hastiado. ¿Qué es la palabra hastiado? Cansado, aburrido, vacío, confuso, y que en un momento dado, como a muchos de nosotros nos pasó, nos quedamos totalmente vacíos, totalmente desolados. Aquello que yo pensaba que iba a ser ya no lo es. Estaba tan seguro. Y las personas que viven en sus propios caminos, tarde o temprano experimentan la tremenda desolación de que la respuesta que él tenía al final no va a ser esa respuesta que él iba a satisfacer. Pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Aleluya. Sí, pruebas, sí, dificultades. Pero nosotros tenemos que estar contentos en nuestro caminar con Dios, porque estamos en el mejor de los caminos. Dice el 15 que el simple, 14:15 de Proverbios, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos.
Una persona simple es una persona que le dé igual creer una cosa que otra. ¿Qué moda hay hoy? Pues eso es lo que sigo. ¿Qué gustos hay hoy? Pues eso es lo que sigo. ¿A qué está entregada la gente? ¿Qué más me da? No tiene su propia identidad, sus propios deseos, sino que va detrás de todas las corrientes de este mundo. El simple todo lo cree, no tiene un concepto de lo que quiere realmente su propia personalidad. Y hoy en día las redes sociales lo que hacen es mover a las multitudes, personas que mueven a las multitudes a su antojo, porque son personas que no tienen quizás su propia personalidad y saben lo que buscan y se dejan manipular, ¿no? Así que el simple todo lo cree, pero el avisado, ¿quién es el avisado? Aquel que sabe lo que quiere, aquel que ha sido instruido en la verdad de Dios, aquel que sabe cuál es la verdad. Por lo tanto, es una persona avisada, está en alerta de todo lo que pasa por enfrente suya, de tal forma que tiene la capacidad de elegir, de desechar, de tomar lo que es bueno, quitar lo que es malo. Está avisado ya, es como una atalaya que avisa desde lo alto cuando viene el enemigo. Así que mira bien sus pasos, mira bien su caminar, porque no quiere entrar en un bucle de mentiras y de aspectos que a veces enseña nuestra sociedad que no están bien. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Bueno, ¿qué podemos decir esto? Pues que la insolencia de pensar que el orgullo personal, la soberbia, la seguridad de sí mismo, se muestra confiado en todo eso. Pero esa confianza es una confianza insegura. Hay una paz falsa y una esperanza falsa. Y hay muchas personas que tienen una esperanza falsa, se muestra confiado. Y hay una paz falsa, pero hay una paz que no lo da esta sociedad, es la paz de Dios en Cristo Jesús. Y esa paz y esa confianza que tenemos en Dios nos ayuda a apartarnos del mal y seguir los caminos de Dios, ¿no? Proverbios 3, 6. 5, perdón. Dice que fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Dios. No te fíes del mensaje a veces de la sociedad confuso y torcido. Fíate del mensaje de Dios. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia, porque si confiamos demasiado en nuestra sabiduría y prudencia, pues también nos podemos torcer. Pero apoyémonos en Dios, encomendemos nuestros caminos a Dios, nuestras trayectorias de la vida a Dios, para que el Señor nos pueda guiar por esos caminos que son suyos. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios es el que nos ayuda a caminar en las transiciones de la vida, ¿no? Reconociéndole. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Y quería hacer aquí un paréntesis, porque esto me llama la atención, que tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes, con las primicias de los frutos, porque Dios dice que quiere que nuestros graneros sean llenos con abundancia. La ley de la siembra y de la cosecha, ¿no? Desde luego que la teología de la prosperidad no viene en la Biblia.
de que tú das y Dios te va a hacer rico. Eso no está en la Biblia. Pero sí que está en la Biblia que tú das y siempre tendrás abundancia que tener, que comer y que hacer, ¿no? Si ni tienes necesidad. El versículo Proverbios 11:24, es un versículo muy interesante, que dice que hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es la ley de la siembra y de la cosecha, la ley en la que Jesús enseñó esto también, ¿no? Así que si repartimos, dice que nos es añadido más. Qué curioso, ¿no? Que la multiplicación está en cuando uno reparte de lo que tiene. Pero sin embargo, el que retiene más de lo que es justo, de aquello que debemos de discernir, qué es lo que realmente Dios me pide que haga o que dé. Si retengo más de lo que es justo, dice que muchos ya van a pobreza, porque no piensan más que en sus propias satisfacciones personales. Así que el alma generosa será prosperada, mas el que saciare, él también será saciado. Versículo 26 sigue diciendo también con esta línea, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Significa que el que tiene el grano para sembrar, para que haya abundancia en el pueblo, y no gestiona egoístamente el negocio para enriquecerse, pues dice que pues bueno, el pueblo lo maldecirá, porque cuando acaparamos el grano significa aquello que tiene poder para multiplicarse. Un grano de trigo cae en la tierra y sale una espiga con 100 granos. Tiene poder de multiplicación. Así también, cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, tiene el poder de multiplicarse. Ese es un inciso, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios 10, 29. El camino del Señor es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El camino que nosotros elegimos en Dios es nuestra propia fortaleza. El Señor recibimos la fortaleza de Dios cuando vamos en los caminos del Señor. 12:15. Tenemos otra alusión al camino. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El consejo, que es el consejo de la palabra de Dios, es sabio. El necio también, como hemos ido diciendo, tiene su propia opinión, ¿verdad? Capítulo 16 de Proverbios. (16-17). El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Así que si guardamos los caminos del Señor, estamos guardando nuestra vida, porque el camino a la vida es el camino que lleva a la vida eterna, que es Jesús. Jesús es el camino. Cuando nosotros nos mantenemos en el camino de Jesús, ese es el camino que nos guarda, que nos lleva a la vida. Por lo tanto, es bueno que reconozcamos a Jesús en nuestra vida
que entreguemos nuestra vida a Él y que andemos por ese camino que nos lleva a la vida eterna. Hay una historia en Jeremías que no vamos a leer, Jeremías 21:8, cuando vosotros queráis podéis leerlo. Está Nabucodonosor asediando a Jerusalén y está el rey Ezequías, creo que le está diciendo a Isaías, le dice Isaías, vete Isaías a Dios y pídele dirección. ¿Qué vamos a hacer? Estamos asediados por Nabucodonosor. Y Jeremías, que era el profeta, muchos profetas no decían la verdad, pero Jeremías siempre se comprometía con la palabra de Dios y aunque sería desechado, él iba a decir lo que Dios le dijo, ¿no? Por lo tanto, se acercó Jeremías a Dios y le dijo: Dios, ¿qué respondo a este rey? El último rey de Jerusalén. Y Jeremías le dice: pues mira, vais a ser asediados, no va a tener compasión Nabucodonosor de vosotros en absoluto, y les da una alternativa, le dice al rey que se sometan a Nabucodonosor para que sean libres por su vida. Y él no lo quiso hacer, se mantuvo en su propia sabiduría, entendiendo que él iba a vencer, que tenía poder, que tenía rey, que tenía ejércitos, que podía hacer frente a Nabucodonosor, que incluso pensaba que Dios le iba a ayudar cuando Dios ya le había desechado. Entonces, a veces qué confusa una persona puede estar en sus propias decisiones. Pero cuando escucha a Dios y está seguro de lo que Dios le ha dicho, ahí está firme, por mucho que digan los demás. Falsos profetas: no, vas a vencer, el Señor está contigo, Dios te ayudará. Pero Jeremías le dice que no. Y por eso Jeremías fue encarcelado, sufrió tanto Jeremías. Fue desechado del pueblo, porque siempre decía que viene el juicio y siempre hablaba negativamente del pueblo, pero era porque Dios le había dicho eso. El juicio venía por los pecados que habían cometido el pueblo de Israel. Y el juicio venía y vino, y ellos pensaban que no, pero vino, ¿no? Y no se sometió, ¿no? No se sometió, él fue deportado a Babilonia, le sacaron los ojos, murieron sus hijos, toda la nación destruida, algunos se quedaron, ¿no? Pero que cuando creemos que tenemos la razón, tenemos de parte nuestra el conocimiento debido, la sabiduría personal, estamos seguros de nosotros mismos y pensamos que nuestros caminos están bien y nos va a llevar a buen puerto. Pero preguntemos a Dios. Si el impío preguntaría: Dios, ¿existes? Si existes, házmelo ver. Yo quiero entender qué camino tengo que recorrer en esta vida. ¿Qué debo de vivir? ¿Cómo debo de vivir en esta vida? Me voy a la eternidad y yo quiero saber qué es lo que hay. ¿Cómo debo de vivir correctamente? Esa es la pregunta que yo me pregunté a mis 18 años. Señor Dios, si tú vives, demuéstramelo. Estoy abierto. Hazme entender que tú tienes una respuesta a mis preguntas y un estilo de vida que yo debo de vivir de acuerdo a tu voluntad. Porque no me quiero ir a la eternidad con la interrogación de que nunca hice nada y que pensé que mi vida a última hora podría decir: bueno, ahora voy a pensar en Dios. Y así fue, Dios me lo demostró y me hizo ver el camino que tenía que recorrer. Entonces, si habría hecho caso este rey a Dios, en medio de su seguridad personal, en medio de sus posibilidades, en su perspectiva
de su vida, porque sí que había una historia de un Dios que había protegido y cuidado a su pueblo siempre, pero había condicionantes, que si tú te apartas y vives en pecado, pues entonces ya no puedes contar con todo el favor de Dios, ¿no? Pues sí, Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús dice que es la puerta, y Mateo 7:13 dice que Él es la puerta estrecha. Mateo 7:13. Y vamos a leer este versículo para ir terminando. Mateo 7:13. La puerta estrecha. Hay un momento en nuestra vida que tenemos que decidirnos por Dios. Pero después de que nos hemos decidido por Dios, el camino no es fácil. Pero es el mejor camino, el camino más seguro y el camino que lleva a la vida. Por lo tanto, no importa lo que tenga que sufrir. Lo importante es saber cuál es mi meta y dónde voy a llegar. Ese es el verdadero sentido de la vida cristiana. La puerta estrecha dice: entrad. Este es el inicio del camino. Cuando tú vas a ir a algún lugar hay una puerta, entras y entras a la puerta, entras a un nuevo espacio. Abres la puerta. ¿Qué hay que hacer? Abrir la puerta de nuestro corazón y decir a Dios: Señor, toma mi vida, háblame y muéstrame el camino. Entrad por la puerta, dice que es estrecha. Esto habla de dificultades, de incomodidad, muerte al yo, muerte al egoísmo personal, muerte a mis caprichos, mis deseos, mis gustos. Y ya tengo que entrar. Y entro, muriendo a mí mismo. De eso se trata, ¿no? La puerta estrecha. Porque ancha es la puerta. Hemos visto antes que muchos tienen una opinión de sus vidas que van bien, que sus caminos son limpios. Pero dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Esta puerta es ancha, es espacioso, no hay que hacer sacrificios personales, vive a tu gusto, ponte la mochila que quieras, vete a la izquierda, a la derecha, salta, brinca, haz lo que quieras porque esta puerta te lo va a permitir. Nuestra sociedad permisiva es una sociedad de una puerta ancha. La gente vive como quiere, nadie te va a decir nada si vives en pecado, adulterio o lo que sea. Tú vive que nadie te va a decir nada. Esto es así. Es espacioso, pero lleva a la perdición. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. A todos los en nuestro mundo parecen caminos rectos, pero ¿qué dice? Que es un camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Esa es la cosa también, que son muchos. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Significa que de todas las generaciones que ha habido en el mundo, de millones y millones y millones, hay muchos millones y millones y millones de personas que han elegido el camino que lleva a la vida. Pero hay muchos más que no han elegido ese camino. Entonces, la puerta es el arrepentimiento genuino, negarnos a nosotros mismos. Tenemos que obedecer, esforzándonos a obedecer sinceramente los mandamientos de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, perseverar en la fe, la pureza, el amor. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Esto implica, pues, seguir a Jesús implica obligaciones, ¿no? Tenemos que aceptar a veces, porque como Jeremías y otros profetas tuvieron que aceptar la persecución, tuvieron que amar a los enemigos,
Dios se lo pidió, y también la negación de ellos mismos, ¿no? Jeremías tuvo un lamento, pero Dios le fortaleció. Él pudo haber dicho, y lo dijo Jeremías 20:18, que ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? Jeremías se le llama el profeta llorón, y si leemos Lamentaciones vemos a un Jeremías quebrantado, llorando, sufría por su pueblo, por la condición espiritual de su pueblo, y cómo le maltrataron, le azotaron, le metieron en la cárcel con cepo, le persiguieron, le desecharon. Y sin embargo, al final, yo creo que nos pasa a muchos de nosotros que a veces las luchas y las dificultades de la vida nos desgastan. Y necesitamos decir, como esto que voy a leer, se lo necesitamos decir a Dios. A veces estamos desgastados, estamos cansados. La lucha, ¿no? A veces hay luchas difíciles en la vida. Pero Jeremías dice, me sedujiste, oh Dios, y fui seducido. Dice, más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Dios me ha sido por afrenta, escarnio cada día. Él fue fiel, Él no se avergonzó, Él padeció por esta causa, pero como hemos leído, Dios le sedujo, Dios no le dejó, Dios le fortaleció. Afrenta y escarnio cada día, versículo 9 del capítulo 20 de Jeremías. Él dice, ni hablaré más en su nombre. Ya no voy a hablar más, Dios, porque cada vez que hablo, algo me pasa. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. Aleluya. Aleluya. Un fuego ardiente en nuestro corazón. Eso es lo que nos lleva adelante. El fuego ardiente de Dios. Dice, está metido en mis huesos. Dice, traté de sufrirlo. Significa que aún Jeremías peleaba con Dios. No, Dios, siento este fuego, pero no me avasalles más, déjame, ¿no? Descansar. Él lo sufrió. Y dice que no pudo. ¿Quién puede vencer a Dios? No puede vencer a Dios. Pero hermanos, si nosotros tenemos esta ilusión, este fuego en nuestro corazón, a pesar de lo que estás pasando, a pesar de las dificultades, a pesar de los tramos en tu vida difíciles, a pesar de las angustias profundas, las tristezas, las heridas. Aquí le vemos a un Jeremías, que él le dijo a Dios que los quiso sufrir, pero no pudo. Necesitamos creer que Dios siempre tendrá una salida para nosotros. Y vemos la intervención de Dios sobre la vida de Jeremías milagrosamente, constantemente, en su vida personal. Versículo 10, porque oí la murmuración de muchos, temor por todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él. Había una persecución atroz. Y tomaremos de él nuestra venganza, mas Dios está conmigo como poderoso gigante. ¿Quién está contigo? ¿Quién está con nosotros? Dios está con nosotros como poderoso gigante. El Dios que sostuvo a Jeremías es el Dios que también te va a sostener a ti y a mí. Es poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. El Señor de los ejércitos, que pruebas a los justos. Esto es muy interesante. Jeremías sabía que estaba haciendo las cosas bien, que el problema que tenía era que era justo.
y sufría por ser justo. Pero ¿qué dice aquí? Que los pruebas. Vemos que en la Biblia que la prueba tiene siempre sentido en la vida del creyente. No es porque sí. Pruebas al justo. Dios prueba la mente y el corazón. ¿En qué estamos siendo probados? Y la Biblia dice que guardes silencio ante el Señor y espera en Él. Y Él te sostendrá. A veces no tenemos que decir mucho ni hablar mucho, solamente una actitud de espera, de confianza en el Señor. Dice aquí que ves los pensamientos y el corazón. Qué seguridad que el Señor ve nuestros pensamientos y nuestro corazón. No se le pasa desapercibido a veces nuestros sentimientos negativos, nuestra falta de confianza, los temores. Él nos conoce como se le conocía a Jeremías. Versículo 13 dice, acabamos con esto, cantad al Señor, load a Dios, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Así que Dios fue el libertador de Jeremías, ¿no? Y así es. Encomiéndanos al Señor nuestro camino, no nos fiemos de nuestra propia prudencia, aunque estemos sufriendo, padeciendo, sabemos que hay un propósito divino, no creamos que los demás tienen la razón, porque también hay un contraste en Proverbios muy interesante, y es que parece que a veces el impío y el malo sale bien en todo, es prosperado incluso, y a veces el justo es afligido y tiene necesidades. Pero sabemos que ese camino es un camino que lleva a la muerte. Pero el camino de vida, es un camino, aunque suframos al final, es un camino que nos lleva a la vida. Entonces, estamos en el camino que va a la vida. Amén. Bueno, Señor, bendiga. Déjanos ver tu poder en nuestra generación.